En lugar de analizar sus obras maestras, vamos a explorar uno de los mayores misterios de la literatura. ¿Fue realmente Shakespeare el autor de las obras que le atribuimos? Sí, lo sé, suena a teoría conspirativa, pero escúchame. Existen muchas teorías que cuestionan la autoría de Shakespeare, y aunque la mayoría de los académicos las refutan, vale la pena explorarlas. Desde la supuesta falta de educación de Shakespeare hasta la idea de un autor fantasma escondido entre las sombras, vamos a desentrañar los mitos y las controversias que rodean al bardo. No hay registros de que haya asistido a una universidad, y sabemos que su familia no era adinerada. Entonces, ¿cómo pudo un hombre sin una educación formal escribir obras tan complejas y llenas de erudición? Argumentan que las obras muestran un conocimiento profundo de historia, política, leyes, idiomas extranjeros, cosas que un simple chico de pueblo difícilmente podría saber. Claro, la educación formal era importante en la época de Shakespeare, pero no era la única forma de aprender. Shakespeare podría haber sido un autodidacta, un genio que absorbió el conocimiento como una esponja. Además, muchos detalles de sus obras podrían haberse basado en experiencias personales, conversaciones con personas cultas o incluso en libros y panfletos de la época. Al final, la falta de un título universitario no significa necesariamente que Shakespeare no haya sido el autor de sus obras. Es como decir que no puedes ser un gran cocinero si no fuiste a una escuela de gastronomía. A veces el talento natural y la pasión pueden más que cualquier título. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos creen que el verdadero autor fue un noble o una persona culta que no quería revelar su identidad. Y hay algunos candidatos populares. Uno de ellos es Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. Era un poeta y dramaturgo reconocido en la corte, y algunos encuentran similitudes entre su vida y las obras de Shakespeare. Otro candidato es Sir Francis Bacon, un filósofo, estadista y científico que tenía la inteligencia y el conocimiento para escribir las obras. Algunos creen que dejó pistas ocultas en los textos que revelan su verdadera identidad. Y no olvidemos a Christopher Marlowe, otro dramaturgo contemporáneo de Shakespeare. Algunos argumentan que Marlowe no murió en una pelea de taberna como se cree, sino que fingió su muerte y continuó escribiendo bajo el nombre de Shakespeare. Intriga total. Algunos estudiosos proponen que las obras de Shakespeare podrían ser el resultado de un esfuerzo colaborativo, un trabajo en equipo entre varios escritores. Esta teoría se basa en la variedad de estilos y temas que se encuentran en las obras de Shakespeare. Algunas son tragedias profundas como Hamlet, otras son comedias ligeras como Sueño de una noche de verano, y también hay dramas históricos como Ricardo III. Es posible que Shakespeare haya trabajado con otros dramaturgos en algunas de sus obras, compartiendo ideas, corrigiendo textos e incluso escribiendo escenas completas. La colaboración era común en el teatro isabelino, así que no sería descabellado pensar que Shakespeare también se haya unido a la fiesta. Esta teoría también podría explicar por qué algunas obras parecen tener diferentes niveles de calidad. Tal vez Shakespeare tuvo más participación en algunas que en otras, o quizás la colaboración con ciertos escritores fue más fructífera que con otros. No se ha encontrado ningún manuscrito original de las obras de Shakespeare. Los textos que tenemos provienen de copias impresas después de su muerte, lo que para algunos es bastante sospechoso. Si Shakespeare fue un dramaturgo tan famoso y exitoso como se dice, ¿por qué no se conservó ningún manuscrito escrito de su puño y letra? ¿Acaso alguien se deshizo de ellos a propósito para ocultar la verdadera identidad del autor? Bueno, la verdad es que la falta de manuscritos no es tan inusual como parece. En la época de Shakespeare, los manuscritos teatrales no se consideraban objetos valiosos para conservar. Se usaban, se reutilizaban, se perdían o se destruían con el tiempo. Además, recordemos que Shakespeare murió en 1616. Han pasado más de 400 años, y es un milagro que aún conservemos copias impresas de sus obras. Imaginen cuántos otros documentos se habrán perdido en el camino. ¿Realmente importa quién escribió las obras si aún podemos disfrutarlas? Bueno, la respuesta es complicada. Para algunos, dudar de la autoría de Shakespeare es una forma de cuestionar el establishment literario, de desafiar la historia oficial y buscar la verdad oculta. Es como buscar una conspiración secreta en un mundo lleno de secretos. Para otros, es una cuestión de clase social. Les cuesta creer que alguien de origen humilde como Shakespeare haya podido escribir obras tan brillantes. Prefieren creer que el verdadero autor fue un noble o un intelectual con una educación privilegiada. Y no olvidemos el factor conspiranoia. A la gente le encantan los misterios sin resolver.
Y la autoría de Shakespeare es un misterio que lleva siglos sin resolverse. Es divertido especular, crear teorías e imaginar que sabemos algo que los demás no saben. Shakespeare ambienta algunas de sus obras en lugares como Italia, Francia o Dinamarca, pero no hay pruebas de que haya viajado fuera de Inglaterra. Entonces, ¿cómo pudo describir esos lugares con tanto detalle y precisión si nunca los visitó? Este es otro argumento que utilizan los escépticos para cuestionar la autoría de Shakespeare. Argumentan que solo alguien que ha estado en esos lugares podría describirlos con tanta viveza y realismo. Pero, de nuevo, la falta de pruebas no es prueba de lo contrario. Shakespeare pudo haber obtenido información sobre esos lugares a través de libros, mapas, relatos de viajeros o incluso de su propia imaginación. Recordemos que Shakespeare era un dramaturgo, un maestro de la ficción. Su trabajo no era ser un cronista fiel de la realidad, sino crear mundos imaginarios que cautivaran al público. A diferencia de otros escritores de su época, no tenemos cartas ni diarios personales de Shakespeare que nos den una idea de su vida interior, sus pensamientos o su proceso creativo. Esto ha llevado a algunos a creer que Shakespeare era solo un personaje ficticio, una máscara detrás de la cual se escondía el verdadero autor. Si Shakespeare era un hombre real, con una vida real, ¿por qué no dejó un registro escrito de sus experiencias? ¿Acaso alguien se encargó de borrar todo rastro de su existencia para proteger la identidad del verdadero autor? Bueno, la verdad es que la ausencia de documentos personales no es tan inusual como parece. En la época de Shakespeare, la gente no tenía la misma obsesión por documentar sus vidas que tenemos hoy en día. Además, el fuego, las inundaciones, el paso del tiempo y la simple mala suerte pueden hacer desaparecer documentos con facilidad. La firma de Shakespeare es otro detalle que ha generado controversia. En los pocos documentos donde aparece su firma, esta varía en su ortografía y caligrafía. Algunos lo ven como una prueba de que Shakespeare era analfabeto o de que alguien más firmaba documentos en su nombre. ¿Cómo es posible que un dramaturgo famoso no tenga una firma consistente? ¿Acaso era una señal secreta de que algo no andaba bien? Bueno, la verdad es que la caligrafía en la época de Shakespeare no era tan uniforme como la actual. La gente escribía a mano, con plumas y tinta, y la forma de escribir de una persona podía variar según las circunstancias, la prisa o incluso la calidad de la pluma. ¿Por qué su esposa e hijas no parecían compartir su pasión por la literatura? No hay evidencia de que supieran leer o escribir, y algunos lo ven como una señal de que Shakespeare no pertenecía a un entorno intelectual. ¿Cómo es posible que el mayor dramaturgo de la historia no haya transmitido su amor por la literatura a su propia familia? ¿Acaso su vida familiar era una farsa para ocultar su verdadera identidad? Bueno, la verdad es que la vida familiar en la época de Shakespeare era muy diferente a la actual. Las mujeres tenían menos oportunidades de educación y a menudo se les relegaba a las tareas domésticas. No es descabellado pensar que la esposa e hijas de Shakespeare no supieran leer ni escribir, especialmente si pertenecían a una clase social humilde. Algunos argumentan que solo alguien con experiencia directa en la corte o en la política podría haber escrito con tanta profundidad sobre estos temas. Si Shakespeare era un simple actor y dramaturgo, ¿cómo pudo comprender tan bien los entresijos del poder? ¿Acaso fue espía, confidente de la realeza o testigo directo de las intrigas de la corte? Bueno, la verdad es que Shakespeare no necesitaba ser un cortesano para escribir sobre la corte. Como dramaturgo, observaba el mundo que lo rodeaba y lo transformaba en historias. Tenía acceso a libros, panfletos y obras de teatro que trataban sobre política y realeza, y podía inspirarse en eventos históricos o en la vida de personajes famosos. Además, no olvidemos que la reina Isabel I era una gran mecenas de las artes, y el teatro era una forma de entretenimiento muy popular en la corte. Es posible que Shakespeare haya tenido contacto con cortesanos, o incluso haya presenciado eventos políticos de primera mano, lo que le habría dado material para sus obras. ¿Hemos resuelto el misterio de su autoría? No exactamente. Lo que sí hemos hecho es abrir la puerta a nuevas preguntas, nuevas perspectivas y nuevas formas de pensar sobre el legado de Shakespeare. Al final, cada uno es libre de creer lo que quiera. Lo importante es seguir disfrutando de sus obras, maravillándonos con su lenguaje, conmoviéndonos con sus personajes y dejándonos llevar por la magia del teatro.